Con ustedes, Tipos y Letras. Presentado por Paqui Sánchez Galvarro. Tipos y Letras. El autor y sus libros. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tipos y Letras, aquí en iberoamericaliteraria.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tengo conmigo a un poeta que se llama Carlos Tejero. Él está muy cerquita de donde yo estoy también aquí, estamos en Madrid los dos, y él es profesor de secundaria de literatura, lengua castellana y literatura. Aunque ya, por la edad ha dejado ya de dar clases, pero yo creo que esto nunca se deja. El que nos dedicamos a la enseñanza, pienso que estamos toda la vida intentando matizar en la medida de nuestras posibilidades cuando hablamos con alguien o cuando escribimos, cuando nos hacemos algo, el llevar a cabo esta profesión que hemos ejercido durante tantos años. De todas formas, Carlos, ya ahora hablaremos un poquito más a fondo, él tiene varios libros editados, contaremos de qué son, y después también hace una tertulia en el Ayuntamiento de Pinto, una tertulia literaria, con lo cual está más que al día en esta materia. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, perdón. Bueno, Carlos, la enseñanza, como hablábamos nosotros antes a micrófono cerrado, es muy bonita, es muy instructiva, pero realmente también tiene su lado negativo, ¿verdad? Es complicada. Pues sí, lógicamente la situación a veces no es muy favorable, especialmente para el mundo del profesorado. A partir de los recortes, como te decía hace un rato, aumentó la ratio, aumentó el número de horas lectivas y eso, pues, qué duda cabe que va en detrimento de una calidad de enseñanza. Y hay compañeros que todavía sufren esa situación, que no se ha revertido. Claro. Y bueno, ya metiéndonos en harina, que es lo que aquí realmente nos interesa para hablar de tu producción literaria, por lo que yo veo, hay dos parcelas que te gusta más tocar. No sé si hay alguna más que yo desconozca, pero por lo que sé, te gusta mucho la poesía, son libros de poesía lo que tú tienes publicado, pero además también teatro, ¿no? Sí, además de la poesía, a la que me he dedicado pues desde, yo creo que desde la adolescencia, y el teatro, pero el teatro juvenil. Sí. El teatro juvenil por cuanto cuando estaba en el instituto organizaba con mis alumnos las muestras de teatro, especialmente en Parla, y entonces tenía que adaptar obras o crearlas, y de ahí me viene esa faceta de dar a los alumnos ciertas obras del gusto de ellos, con el lenguaje de ellos. Un banquero codicioso, ese título es bastante sugerente, ¿no? Parece una tautología, eso sí. Bueno, y Instituto Público pues es efectivamente otra obra. Sí. Y ahora tengo en ciernes la publicación de otra que se titula Distancias, que también es una obra dedicada al mundo juvenil especialmente. La verdad es que es muy bonito eso, ¿no? Sobre todo cuando la ves puesta ya ahí en escena, eso tiene que dar una ilusión tremenda, ¿no? Sí, de hecho, tanto Instituto Público como Un banquero codicioso se representaron este año de atrás. Instituto Público lo montó una amiga, Mercedes Mateos, en el Centro de Adultos de Parla,
y un banquero codicioso, otra amiga, Mila, que ejerce en el Instituto Avalon de Valdemoro, la representó en el teatro de Valdemoro, en el teatro municipal de allí, y vamos, yo encantado de ver mis obras representadas, por supuesto. Claro, claro. La tertulia que tú llevas a cabo en el Ayuntamiento de Pinto, ¿que es para todos los públicos o hay Sí, algunos está requisitos para ello? abierta, bueno, a todo el público que quiera acceder a ella. Se realiza en la Casa de la Cadena, que es el centro cultural y biblioteca del centro del pueblo, y fue pues a través de un Saúl Flores, un antiguo alumno de mi mujer, que me relacionó con Belén Morales, que es la que de algún modo coordina todas las actividades culturales de Pinto. Y bueno, pues la tertulia está abierta a cualquier persona, aunque en la información municipal aparece que hay que inscribirse, en realidad para la tertulia pues no es necesaria y la inscripción. Y vamos, está abierta para que las personas que quieran leer sus textos lo puedan hacer, para leer otros textos de otros autores, o simplemente para ir a escuchar. Y nada, esta semana concretamente que entra se va a celebrar una tertulia dedicada a Galdós, donde leeremos exclusivamente textos del autor garbancero, como decía Valle Inclán. Sí, pero ¿sueles llevar también a escritores, a autores ahí o no? Sí, de hecho, pues ha habido antiguos alumnos que escriben, como Víctor Rojo o Eva Trapero, me parece que se llama, son antiguos alumnos, o un grupo de una amiga, Raquel Bordons, que tiene un grupo literario gastronómico que se llama Solicos, donde de vez en cuando han venido, y también otro amigo íntimo, Antonio Muñoz Frías, que escribe poesía con un carácter más popular, escribe coplas, pero también sonetos más clásicos y relatos, y también ha venido en alguna ocasión, sí. Es muy Así bonito que está abierto eso. a cualquier escritor, por supuesto. Claro, por eso. Bueno, y Jesús Urceloy pone un antes y un después ahí, yo creo, en tu vida literaria, ¿verdad? Porque en 2012 te animó a que, Ajá, sí, ¿verdad? efectivamente. Pues él dirigía en la editorial Amargor una colección de poesía, Avena Loca, y él sabía, porque yo había participado junto con él y otros amigos en tertulias literarias en mi época de universitario, y él me ofreció la posibilidad en aquella época de que ya publicara algunos de mis poemas, porque sabía de mi afición. Y vamos, pero fue una cosa casi instantánea, de abril a mayo tenía que reunir una serie de poemas y dárselos para la publicación. Efectivamente, en mayo yo creo que fue, ya apareció la publicación de El disfraz de los paisajes, que así se titulaba. Sí, sí. Uh-huh. O sea que... Y nada, yo encantado. Hombre, A partir claro, de ahí imagínate. surgió mi afición a publicar otras obras ya con Alicia, sí. Claro, exacto. Pero en esa selección, el libro tenía, digamos, una cohesión interna o eran poemas sueltos. No, era más subjetivo todo. Uh-huh. Y no había una relación estrecha o temática como en Anónimos Uh-huh. o en El eco de las voces, donde sí hay, diríamos, una consistencia temática. Exacto. Ahí no, por lo que te decía antes, Uh-huh. es decir, Jesús me dijo, tráeme poemas así a bote pronto, ¿no? Y bueno, yo elegí unos pocos, no sé si 45 me parece, la mayoría de ellos muy cortitos, y a partir de ahí fue como surgió El disfraz de los paisajes, sí. Uh-huh. Bueno, y entonces ya eso te animó totalmente para continuar con la temática de la poesía, que yo creo que la poesía o se lleva adentro o es muy difícil, ¿no? Que una persona a posteriori... Sí, vamos, yo he tenido afición a ella, pues no sé, yo creo que desde la adolescencia. Y luego, lógicamente, ese interés se plasmó
pues en la formación de filología que estudié, y fui ampliando conocimientos, y luego lógicamente pues a través de las clases uno va aprendiendo incluso de los alumnos que también escriben. Claro. Y que me daban, porque pues eso, en muchos institutos donde he estado, especialmente en dos, en el Instituto Calderón de Pinto, en el Instituto Parla II, que luego se llamó Manuel Quimpat Arroyo, pues también presentábamos premios literarios y los alumnos se ofrecían a participar. Es decir, que uno está aprendiendo y leyendo constantemente, claro, porque la literatura y la creación consiste no solamente en crear, sino en leer. Claro. Yo creo que para escribir bien previamente se ha de leer mucho. Eso yo para mí lo veo claro. Sí, sin duda, claro. Sí, sí. Y el que diga que lo tiene ya todo sabido también creo que está bastante equivocado, ¿no? Yo creo que permanentemente estamos aprendiendo. Sí, efectivamente, vamos, es que no queda otra. Claro. Además, leer y releer, ¿no? Como decía Goytisolo. Exacto. Que conviene también estar permanentemente releyendo aquellas cosas que probablemente uno relee algo que leyó en su momento y le ofrece una perspectiva muy diferente, ¿no? Sí. Porque lógicamente uno ha cambiado con el tiempo. Claro, dependiendo de la edad con que se haya leído la primera vez, después no parece a lo mejor ni la misma obra. Claro, efectivamente. También pudiera ser al revés, ¿eh? Que tú lo leas en unos años de juventud y la idealices, ¿no? La obra, y después ya la releas de mayor y digas, bueno, pues tampoco era tanto, ¿no? Sí, a veces se produce alguna decepción, sí, exacto. Pero vamos. Están escuchando Tipos y Letras en iberoamericaliteraria.com. Desde 2012 estuviste hasta 2016 para sacar tu segundo libro de poesía, Anónimos. Ajá, sí, efectivamente. Ya reuní Anónimos con otra idea diferente y lógicamente Alicia me permitía, y la editorial Cuadernos del Laberinto me permitía una promoción bien distinta. Entonces por eso me uní a ellos, y en realidad lo hice gracias a Esther Moliné, que es pues bueno, conocida, amiga me parece de Alicia, que me puso en contacto con ella, con Cuadernos del Laberinto y Alicia, y que es la autora precisamente de la cubierta del libro, con esa señora que hay ahí de espaldas atravesando, me parece que la plaza esa cercana a la calle de Alcalá. Y bueno, me gustó la idea de publicar con ellos. Reuní en cierto modo una serie de poemas con una temática muy concreta, que es la de, pues de algún modo, resaltar la labor que hacen determinadas personas que ofrecen todo lo que tienen a cambio de, pues eso, de nada o de forma desinteresada, simplemente por el placer de colaborar, ¿no? Sí. Y de ahí surgió el germen de Anónimos. No, eso es bonito porque cuando tú te pones a escribir un libro, o poema a poema, evidentemente, en tu cabeza tienes el sentido de lo que tú le quieres dar o a quién se lo quieres dirigir, ¿no? Sobre cómo lo quieres configurar, ¿no? Ajá, sí, efectivamente. Generalmente lo que hago es partir de una idea que es la que me da pie a la escritura, ¿no? A veces me faltan palabras, pero con la idea me van surgiendo, pues eso, los poemas. Sí. Es decir, es el origen de mi producción poética. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a ponernos ya en el último, ¿no? El eco de las voces. Voy a comenzar la elaboración de otro libro. ¿Tienes pensado un poco cuál va a ser la temática del libro en general o según te vayan saliendo lo vas plasmando? Ajá. Pues en el caso del eco de las voces, surgió a partir del primer poema que estaba escrito, pues yo creo que en la época de Anónimos.
Y como yo hacía mención a varios escritores, o hago mención a varios escritores en ese poema, fue, diríamos, el cauce que me dio pie a partir de lo que luego se ha convertido en el poemario, ¿no? De ofrecer a partir de lecturas una interpretación poética de todas ellas. Lo que surgió después fue que no quería reservarme exclusivamente a las lecturas literarias, sino pues a otro tipo de cosas, ¿no? Como, Claro. pues eso, uno interpreta a partir de lo que ve, de lo que oye, de lo que siente, y no solamente de lo que se ha escrito. Y por eso el eco de las voces ya no es un reflejo exclusivamente de lo literario, sino también del cine, de sueños, es decir, es un concepto más amplio. Uh-huh. Sí, y también de diferentes circunstancias de la vida, sobre todo que se dan con personas, con personajes, ¿no? Incluso Ajá. cotidiano, ¿no? Como pueden ser el trabajo de los inmigrantes, hay Sí. las mujeres, ¿no? Las sin sombrero, o sea, ahí tú plasmas diferentes momentos, ¿no? De distintas personas en la vida. Sí, lo que hago lógicamente no es exclusivamente circunscribirme a una obra, sino relacionar un poco otros detalles, sí. Es decir, que busco, pues bueno, generalmente yo soy un tanto rebelde en cierta forma con lo que sucede en el mundo, y eso está plasmado también en el poemario. Lo que comentabas de los inmigrantes, Sí. ¿no? Y por algunos comentarios que los tenemos a diario, por desgracia, en los medios de comunicación, y entonces pues esa rebeldía se plasma también en el libro. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, y el caso de la relación de la sin sombrero está relacionado con el poema Maravilla, que es un poema así muy surrealista porque es un homenaje al libro de Lewis Carroll. Lo que me ha hecho bastante así contraste, ¿no? Por ejemplo, como le hayas dedicado al blues. ¿Al blues? Ah, ¿sí? Sí, eso fue por una circunstancia de un día concreto, donde viajamos con unos amigos a Lama de Granada, al balneario, y tuvimos que parar por circunstancias en Ventas de Zafarraya, el pueblo este que está justo en la frontera de Málaga con Granada. Y aquello sorprende porque uno atraviesa Málaga en esa zona y llega precisamente a Zafarraya y ve una maravilla de huertas, y lógicamente las personas que trabajan aquello son inmigrantes, ¿no? Claro. Y curiosamente pues tuvimos que parar por un accidente faltaba una pieza en el coche, en fin, una historia, y yo me puse allí a andar y había un señor que estaba barriendo la calle y echaba pestes contra los inmigrantes, ¿no? Y yo decía, pero bueno, los inmigrantes curiosamente son los que están aquí trabajando para sacar el producto, claro, que luego se lleva uno a la boca, ¿no? Claro. Y después, ese mismo día, por la tarde, acudimos a un concierto de blues en Vélez Málaga, porque en julio y agosto todos los miércoles hay un concierto de jazz, blues, y las dos circunstancias me sugirieron el poema, porque lógicamente el blues en cierta forma es ese grito de desesperación que de algún modo calma la situación que los negros americanos en su esclavitud pues trataban de suavizar en cierta forma, ¿no? Y entonces de ambas ideas surgió ese poema titulado Canto, ¿sí? Pero es verdad que el escritor en general, ¿no? Sea poeta, sea ensayista, novelista, en la especialidad que sea, está siempre muy atento, ¿no? Va a todos sitios muy atento de lo que está transcurriendo a su alrededor, porque muchas cosas que a otros le pasan totalmente desapercibidas al escritor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que tú comentabas del blues, ¿no?
Ajá. Sí, vamos, es que pues hay que estar con la antena, efectivamente. ¿No? Ahora que estamos organizando la semana esta de Galdós, precisamente Galdós, estábamos viendo que Galdós, cuando fue congresista, curiosamente no intervenía, pero sí estaba atento a todas las circunstancias que se producían a su alrededor, y cuando pues paseaba por Madrid exactamente igual. Y es que inevitablemente, pues si uno quiere reproducir por escrito, pues eso, poesía, narrativa, ensayo, tiene que estar atento a todo lo que le rodea, efectivamente. Sí, sí. Están escuchando Tipos y Letras en iberoamericaliteraria.com. Sí, y a lo mejor el que está a tu alrededor no le hace ni caso porque no le dice nada, y tú sin embargo dices, mira, esto me puede servir a mí para un poema, ¿no? O para como a lo mejor. Sí, efectivamente, Sí. claro. Es decir, eso es, pues es lo que he pretendido con lo que te decía del eco de las voces, la de Claro. utilizar todo lo que llega a mí en instrumento poético, ¿no? En una interpretación poética de esa realidad que yo observo a mi alrededor. Uh-huh. ¿Y a ti te gusta hacer poesía tradicional o más sin No, verso procuro, libre? la mayoría de mis poemas son poemas verso libre, Uh-huh. salvo el poema Blancura, que es el homenaje que yo hago a Jack London y sus cuentos. Utilizo ahí, vamos, quizás por inercia, ¿no?, al titularlo Blancura, utilizo versos blancos que no tienen rima, y también hago de ello un homenaje a Piedra de Sol, este libro, esta obra que a mí me gusta mucho, de Octavio Paz. Pero salvo eso, no he hecho nada de métrica regular, tradicional, clásica, no, vamos, que no creo que sea necesaria para mí. Uh-huh. ¿Y tienes ya algo previsto para darle continuación a Ecos, el eco de las voces? Pues en principio lo que tengo, lo que te contaba, la obra de teatro esta que está ahí pendiente de publicación, y sí tengo otra idea poética ahí también que está relacionada que ya está hecha en cierta forma, porque lo hizo Basilio Sánchez en un libro que publicó, me parece que en Pretextos o en Visor, que es la relación que hay del medio natural con el tema amoroso. Uh-huh. Y entonces, de la combinación de ambos temas, probablemente surja otro poemario. Uh-huh. Pero vamos, está ahí en mente todavía. Ya. ¿Tú le pones el título cuando terminas el libro o lo haces previamente? Pues depende. En el caso de Anónimos lo tenía muy claro, por la idea conjunta del libro, y en este, en cierta forma, me costó algo más, pero bueno, al final se lo comenté a Alicia, recuerdo, el título, porque sí sabía que hay una novela que hay con ese título, que hay el grupo vamos, la RESAS, la Escuela de Arte Dramático de Madrid, recoge voces de autores y lo titula todo en un archivo titulado El eco de las voces. También me lo comentó un amigo, Juan Carlos Díaz. Y curiosamente yo tenía mis dudas de ponerle ese título o no, pero al final yo dije, bueno, es que en realidad era lo que pretendía, y no hay ninguna obra que se titule de ese modo. Sí existe una colección que se titula Las voces de los ecos, me parece, que es una colección de poemas, una antología de poemas, no recuerdo bien, de una editorial, y es una antología, pero esto otro no. Y entonces, bueno, el título al final dije, pues lo dejo así porque está bien, yo creo. Y la imagen de la portada, pues la recogió mi amigo Manuel Fernández,
pensando precisamente en la imagen esta del fiordo noruego con esas chorreras que caen y que las chorreras en realidad son cada uno de los títulos de los poemas. Sí. Ajá, muy bonito, sí. Cuando tú Sí. estás preparando un libro, ¿te gusta que alguien de tu confianza te los vaya un poco leyendo y comentando, o tú no te dejas, prefieres No, a mí hacerlo me tú gusta, solo efectivamente, me gusta que alguien, vamos, me gusta compartir. Y en ese sentido, la persona más allegada es mi mujer, Isabel, con la que, pues bueno, ella es mi primera lectora y mi última lectora también. Y efectivamente, pero luego también hay otros amigos con los que yo tengo pues una gran confianza, ¿no? Como mi amigo Nacho, Elena. Y Nacho es el que hizo precisamente el prólogo de Anónimos. Es decir, que yo procuro, me gusta compartir. Sí, en ese sentido procuro, pues eso, que gente de confianza me dé su punto de vista, efectivamente. Sí, pero que tú tengas una certeza en este caso, sin que sea cierta, de que te van a aconsejar de verdad, no te van a decir, pues maravilloso, ¿no? Sino que si ven alguna cosa que no les parece No, demasiado yo soy, correcta, en que te ese sentido avisan, soy ¿no? receptivo. Eso es. Sí, yo recuerdo con el caso de Anónimos, que lo leyó Juan Carlos Mestre, me hizo algunas indicaciones, ya no recuerdo bien porque hace ya años, y yo las tuve en cuenta porque, bueno, Mestre es todo un poeta consagrado. Y en el caso actual del Eco de las Voces, pues exactamente igual. Es decir, que yo procuro ser receptivo a los detalles que me ofrece la lectura de otros amigos, ¿no? Sí. Pues sí. Bueno, Carlos, ¿y alguna cosita que consideres que deben conocer los oyentes? Pues no sé, si quieres te comento, estuve en es un detalle que yo tenía, porque me gusta mucho la obra de Rafael Argullol. Ajá. Y estuve el día 30 estuvo en Madrid, dio una conferencia en el CaixaForum, y yo quería ofrecerle el libro porque en cierta forma hay una cita recogida en el libro donde alude a una de sus artículos. Y vamos, yo con total humildad le dije que si le había gustado el libro que me contestara, le di mi correo, y efectivamente, es decir, pues él consideró que la obra, me dijo que le había gustado mucho, con lo cual para mí es un orgullo, ¿no? Que una persona del calibre de Rafael Argullol considere que la obra es de su gusto. Y no sé qué más decirte, vamos. Bueno, es que eso satisface enormemente, ¿no? Cuando ves que alguien que esto, Hombre, claro. sí, sin duda. Sí, Sí. sí. Y además, fíjate que ahí también te expones a que te digan, bueno, pues sí, está bien. Pero sin Sí, no, embargo, yo supongo que si no le hubiera gustado ni me hubiera dicho nada, ¿no? efectivamente, claro, eso seguro. Entonces, pues bueno, el hecho, además es que contestó en 3 días, ¿no? Y vamos, para mí es un halago, por supuesto. Sí, Pues sí. sí, desde luego. ¿Y has pensado alguna vez a hacer novela? Pues novela no, pero sí algunos relatos, es decir, algo más denso, narrativo, de momento no. Sí he escrito algunos relatos, pero no tienen mucha consistencia. No, me muevo mejor en el teatro juvenil, porque es del gusto de los chicos, que ya lo he comprobado, y en la poesía especialmente porque es lo que más me gusta. Sí. Es que yo creo que el que le gusta la poesía es muy difícil que se encuadre en otra temática distinta, ¿eh? La poesía yo creo que es tan diferente de los demás géneros, ¿no? Sí, vamos, es que pues eso es la búsqueda de cómo conformar lo que yo tengo como idea a través de la palabra, ¿no? Y ese juego que es un juego muy comprometido, por otro lado, es algo mágico, en cierta forma, ¿no? Porque desarrollas ahí una actividad
intelectual importante, y luego ver reflejado precisamente, es decir, hay una vuelta atrás de lo que has pensado y del resultado, y en cierta forma o te encuentras satisfecho con ello y es publicable, o lo tiras a la papelera, ¿no? Pero Claro. el hecho de que sea publicable, pues es lo que decíamos antes, un orgullo, claro. Cuando se está trabajando es muy difícil alternar las dos cosas, la escritura, el trabajo, la vida familiar, es complejo. Sí, sí. Ayer precisamente estuve en la presentación de una novela de una compañera, Carmen Martínez Pineda, y bueno, ha escrito 3 novelas, ha hecho el doctorado, y ella es profesora y ha tenido 3 niños, o 2, ya no recuerdo bien. Es decir, que vamos, estas personas que tienen esa capacidad es para quitarse el sombrero sin Desde duda, luego, ¿no? desde Sí, luego. es duro el hecho de estar en una actividad y en otra. Sí, sí. Muchos casos de esos, por lo que me cuentan a mí cuando les entrevisto, porque me he visto en diferentes casos del que tú estás ahora aquí aludiendo, es a costa de dormir muy poco, pero bueno. Sí, sí, no queda otra, vamos, si uno quiere sacar adelante su obra literaria, pues, y tiene otra actividad, pues no le queda más que eso, trasnochar o madrugar, sí, depende del gusto, claro. Sí. Y restar tiempo a otras cosas, claro. Bueno, tú has hecho la presentación hace muy poquito, ¿no? El día 26 creo que la hiciste, ¿no? Sí, en octubre, Sí. y nada, yo encantado porque vinieron un montón de amigos, otros no pudieron estar, y me pidieron, porque como vivo en Pinto y la Casa de la Cadena me ofrece la posibilidad de hacer aquí otro encuentro, pues ya se lo pedía a Belén, que es la que organiza estos encuentros, y se lo dije a Alicia, y encantados de que haya otro encuentro con amigos en Pinto. Sí, sí. El 13 de diciembre será. Eso es lo que te iba a decir, ¿sabes? Para que lo podamos decir aquí y lo anunciemos. O sea, el 13 de diciembre, que es Santa Lucía. Fíjate. ¿Qué es? El día de Santa Lucía. Ah, Santa Lucía. Así que mira, que te ilumine para que vaya bien mucha para gente, mi ¿no? vista, que está un poquito... El 13 de diciembre, y danos la dirección y todos los datos para que... Es Casa de la Cadena, que es biblioteca también de Pinto, y será, supongo, a las 6 de la tarde, y eso está en la calle de la Cadena de Pinto. Está en la zona, en el centro de Pinto. Muy bien, o sea que eso no tiene pérdida de todas formas. Preguntando por la Casa de la Cadena, eso yo creo que allí... Sí, sí. Y allí tú vas a poder también hacer una presentación, pero con firma del libro, ¿verdad? Sí, la idea es esa también, sí. Perfecto, genial. Pues yo espero verte aquí pronto con el siguiente libro, que ya hemos dejado así un poquito en el aire, no hemos dicho nada más porque esas cosas no se pueden desvelar con tanta antelación, hay que dejarlo así en el suspense, ¿no? Bueno, tampoco, no tengo yo muchos secretos, vamos. Ya. Bueno, pero siempre hay que dejar algo, ¿no? Sin explicarlo del todo para que cuando llegue el momento entonces podamos dar todos los datos. Ajá, sí, también es cierto, sí. Así que si alguno de los oyentes que siguen este programa quieren ponerse en contacto contigo, ¿de qué les podrías dar algún correo o alguna fórmula? Sí, vamos, mi correo es muy sencillo, juancarlostejero@gmail.com. Perfecto, sí, es fácil, sí. Bueno, pues antes de finalizar vamos a recordarles a los oyentes que el libro ha sido publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto y que se puede encontrar en cualquier librería de España. Y nosotros también nos pueden escribir a tiposyletras@eiberoamericaliteraria.com. Yo te agradezco mucho, Carlos, que hayas venido aquí a contarnos todo lo que hasta ahora has escrito y adelantarnos un poco el futuro. Nada, muchas gracias a vosotros.
Bien, pues a los oyentes recordarles que la semana que viene estaremos aquí con otro escritor en Tipos y Letras de iberoamericaliteraria.com. Tipos y letras. Presentado por Paqui Sánchez Galvarro. Tipos y letras. El autor y sus libros.